Esta distribución de probabilidad es una distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua. Las que hemos visto la semana pasada eran discretas. ¿Te acuerdan? La de binomial y la distribución de Poisson. Esta es la distribución de probabilidad más importante que existe en la teoría estadística. Ya vamos a ver más adelante todas las técnicas de inferencia estadística. Cuando hablo de inferencia estadística me refiero al proceso de tomar decisiones sobre poblaciones basadas en información muestral, que ese en realidad es el objetivo central de esta materia. Acá nosotros en este momento estamos estudiando probabilidades, pero es porque todos estos conceptos de probabilidades son absolutamente necesarios después para poder ver las técnicas de estadística inferencial. Bueno, y les decía que la distribución normal es una distribución que juega un rol fundamental en todo ese proceso de inferencia estadística. Por eso le dedicamos bastante tiempo, digamos, y ejercitación a entenderla, a esta distribución. Bueno, la distribución normal, como les decía, es una distribución de una probabilidad de una variable aleatoria de tipo continua. Recuerdan que nosotros las clases anteriores hablábamos de distribuciones de probabilidad para variables continuas y le llamamos genéricamente como una f de x. Decíamos que la integral entre menos infinito e infinito de la f de x por dx era igual a 1. Decíamos que siempre la f de x es mayor o igual que 0 y que la probabilidad entre dos valores se calculaba como la integral entre a y b de la f. Bueno, entonces les venía diciendo que esta distribución, todo eso que ya vimos para las variables aleatorias continuas, acá se aplica también todos esos conceptos. Solo que ahora la f de x, esa genérica que nosotros hablamos, tiene una forma matemática especial que es la que define esta distribución de probabilidades, que tiene esta forma que estamos viendo acá. ¿Ven? Tiene una forma de campana. Esta distribución en forma de campana es lo que se llama la distribución normal o la distribución de Gauss, o también se le dice la campana de Gauss. ¿Qué significa que una distribución de probabilidad tenga esta forma que aparece ahí? Bueno, lo que significa es que los valores que aparecen en esta zona de la distribución son muy poco probables de ocurrir. Recuerden que en una distribución de probabilidades de una variable continua, la probabilidad es el área entre dos puntos, o sea que todos los valores de los números reales que aparecen en esta región o en esta otra región, que es lo que se conocen como las colas de la distribución, tienen una probabilidad de ocurrencia baja. En cambio, los valores que aparecen en esta zona de aquí, que es la zona central de la distribución, fíjense que acá hay mucha área en esta zona, o sea que los valores que aparecen en la zona central de la distribución son valores de alta probabilidad de ocurrencia. Ahora, si lo podemos decir de otra forma también, que todos los valores que están alrededor de la esperanza, el mu este que aparece aquí, ese mu es la esperanza de la distribución y es uno de los parámetros de la distribución normal. Es lo que se llama el parámetro de posición, de centralización o de posición de la distribución normal. Y se ubica exactamente en el centro de la distribución, ya que esta distribución es una distribución perfectamente simétrica. Entonces, si recordamos qué era un concepto de esperanza matemática, la esperanza matemática de una distribución es el centro de equilibrio de una distribución de probabilidades.
Entonces, si la distribución es perfectamente simétrica, el centro de equilibrio va a estar exactamente en el centro de la distribución. Y fíjense que si nosotros miramos para la derecha y para la izquierda de la esperanza, lo que hay para un lado y para el otro es exactamente igual el dibujo. O sea que si nosotros la plegáramos a la distribución en la esperanza, obtendríamos dos mitades que se superponen perfectamente. A eso es lo que llamamos una distribución simétrica. Entonces, este mu es el parámetro, uno de los parámetros, y es la esperanza de la distribución. Entonces, los valores de la variable aleatoria x, porque siempre estamos hablando de una variable aleatoria x, pero con distribución continua en este caso, y cuya distribución de probabilidades sigue una distribución de probabilidad normal, o sea, con esta forma. Entonces, todos los valores que están próximos a la esperanza tienen una alta probabilidad de ocurrencia. Y a medida que nos alejamos de la esperanza hacia la derecha o hacia la izquierda, los valores de ocurrencia son cada vez menos probables. O sea, la probabilidad de que esos valores ocurran se hace cada vez menos probable. Entonces yo siempre les doy un ejemplo para que entendamos a qué se refiere esto. Este tipo de distribución se adapta muy bien a los datos, al tipo de datos que nosotros estudiamos en cualquier proceso biológico, digamos alturas de planta, peso, pH. En general, todo ese tipo de datos tiene este tipo de distribuciones. Ahora, para que lo entendamos, pensemos en algo que nosotros cotidianamente podamos ver en la calle, digamos, para entender esta distribución. Si nosotros nos miramos a todos en nuestras alturas, fíjense que más o menos todos nosotros tenemos alturas parecidas. O sea, la mayoría de las alturas de las personas en nuestros lugares habituales ronda alrededor de la media, que son los valores más probables de ocurrir o más frecuentes. Ahora, es imposible que aparezca alguna persona con la altura de Manu Ginóbili, este jugador de básquet que mide 2 metros 10. Bueno, no va a ser frecuente que nosotros observemos una persona con 2 metros 10. Sería una persona que se ubica en esta zona. O sea, es un valor posible de ocurrir dentro de esa población de valores que representan los pesos, pero la probabilidad de encontrar una persona con esa altura es baja. O sea, existe, pero es poco probable. Bueno, si nos venimos para el otro lado que está aquí, bueno, no sé si se acuerdan de aquella bailarina famosa que salía en el Bailando por un Sueño, que era bien bajita, que se llamaba Noelia Pompa, si mal no recuerdo. Bueno, es una persona chiquita, una adulta chiquita. Bueno, es poco probable encontrar una persona de esa altura, pero existen. Entonces ese tipo de datos es lo que se ubica en esta zona de la curva. Y la mayoría de nosotros está en esta zona, un poco más altos, un poco más bajos que la media, pero la mayoría rondamos en la zona central de la distribución. Bueno, este tipo de distribución, como les comento, se adapta muy bien a los datos que nosotros estudiamos en la biología, y esta distribución, como les comenté anteriormente, es la base de la teoría estadística que después se usa para el proceso inferencial, o sea, para tomar decisiones sobre poblaciones en base a las muestras. Bueno, recién les mencioné que uno de los parámetros de la distribución es mu, o sea, su esperanza, este parámetro que está indicado acá, que es el punto central de la distribución. Ese es uno. El otro parámetro de la distribución es este que está acá, sigma, que es lo que se llama el parámetro de dispersión de la distribución normal. Bueno, ¿qué es lo que indica este parámetro sigma? Bueno, geométricamente el sigma es el punto de inflexión, o sea, ven, la concavidad de la curva es hacia abajo en esta zona, y a partir de sigma para este lado y para este otro lado, la concavidad
de la curva va hacia arriba. Entonces, ese sigma representa el punto de inflexión de la curva. Este sigma, que se lee como el desvío estándar de la distribución, es un parámetro de dispersión. O sea que la distribución normal tiene dos parámetros. Un parámetro de centralización o de posición, que es mu, que es su esperanza, que indica el punto central de la distribución, y un parámetro sigma, que es el desvío estándar de la distribución, que es un parámetro de dispersión, que nos indica cuán abierta es la curva. Ya vamos a ver dibujos más adelante, ya lo van a entender, cuán abierta es la curva en relación al centro, o dicho de otras maneras, qué tan dispersos son los valores de x en relación al punto central de la distribución. Ahora, recordemos que esto es una función de densidad. Al ser una función de densidad de probabilidad, el área debajo de la curva va a ser 1. Y eso va a ser válido para cualquier función de densidad que nosotros estudiemos en este curso. Bueno, vamos a ver cómo definimos esta función de densidad. Bueno, entonces decimos que una variable aleatoria continua x sigue una distribución normal con parámetros mu y sigma, y la denotamos de esta forma. La variable x tiene distribución normal y sus parámetros son mu y sigma. Si su función de densidad está dada por, bueno, esta es la expresión de la función de densidad de una variable aleatoria normal. Y x está definido dentro del dominio de los números reales. O sea que acá hay decimales, tantos como ustedes quieran o tantos como la precisión del instrumento les dé. Y la expresión es esta, es una función exponencial que tiene esta forma. Bueno, ¿dónde están los parámetros en la expresión? Bueno, aparece ahí el parámetro de centralización, aparece acá el parámetro de dispersión, y vuelve a aparecer aquí el parámetro de dispersión. Y lo demás son constantes. Y bueno, x son los valores que va tomando la variable aleatoria. Entonces, fíjense, acá volvemos a qué es un parámetro de una distribución. Son los valores que yo debo conocer de la distribución para poder calcular las probabilidades asociadas. O sea, si yo no conozco el mu y el sigma de la distribución normal, no voy a poder calcular las probabilidades. Es igual que en el caso de la distribución binomial. Si yo no conozco n y p en la binomial, y si no conozco el mu igual a lambda t en la Poisson, yo no voy a poder calcular las probabilidades asociadas. O sea que los parámetros de cualquier distribución de probabilidad deben ser conocidos si yo quiero usarlos para usar esa distribución para calcular probabilidades. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una distribución normal con parámetro mu 1,5 y su desvío estándar 1, entonces el dibujo sería así, la forma en que la expresaríamos, tendría este dibujo. O sea, el centro está en 1,5 y el desvío estándar, que dice acá que es 1, va a estar en 1,5 más 1, o sea, en 2,5. Acá en 2,5 va a estar, digamos, el punto de inflexión. O sea, esto que está acá, la distancia desde la media hasta el punto de inflexión, es lo que se llama sigma, el desvío estándar de la distribución. Ahora, la posición de la curva en el eje X lo va a determinar el valor de la media o de la esperanza. Fíjense en estos dos dibujos. Cuando tenemos dos distribuciones, las dos distribuciones tienen la misma variabilidad o dispersión, o sea, tienen el mismo desvío estándar. Por eso ven es que tienen
el mismo contorno, las dos, el ancho acá digamos es el mismo, pero una está corrida con respecto a la otra. ¿Por qué? Porque la mu2 es mayor que el mu1, o sea, la posición en el eje X de la distribución va a depender de los valores de X que pueda tomar esa distribución. Entonces en este gráfico lo que vemos es que la curva 2 tiene media más grande, o sea está desplazada a la derecha, pero ambas tienen el mismo desvío estándar, o sea tienen el mismo ancho las distribuciones. Ahora veamos otra situación en la que son dos distribuciones con la misma esperanza, o sea el parámetro de centralización es el mismo, pero la dispersión es diferente. Entonces las dos, fíjense acá, las dos están centradas acá en mu porque comparten el mismo mu. Pero esta distribución es más larga, es más aplanada. Fíjense, el sigma, que es la distancia al punto de inflexión, acá es ese. En cambio, en esta otra, el punto de inflexión es este. O sea que esta que tiene, que le llamamos sigma 2, que tiene mayor dispersión, los valores de la distribución se alejan más de la media de la distribución que en el caso de esta otra, que tiene menos desvío estándar. O sea, el menor desvío estándar indica que la campana como se aplana de los costados, o sea, tiende a concentrarse alrededor de la media, mucho. En cambio, la distribución que tiene un mayor desvío estándar se aplana, ven, se aplana de acá abajo y se estira. Ese estiramiento indica que los valores se alejan mucho más de la media que en el caso de esta otra distribución que está representada con el sigma 1. Ahora, ¿por qué se aplana? Al aplanar se estira, porque el área bajo la curva siempre vale 1. Bueno, como les decía, al tener área 1 la curva, si los valores se estiran hacia la derecha, se aplana. Y si se concentran, se estira para arriba. Es como que tuviéramos una gelatina, un budín de gelatina, imagínense, háganse esa imagen mental en el que el volumen de la gelatina es constante. Entonces si yo lo aplasto de arriba, se estira para los costados, y si yo la aprieto desde los costados, se estira para arriba, pero eso es porque el volumen es constante. Bueno, acá pasa lo mismo, acá el área es constante y siempre va a valer 1. Entonces si yo la aprieto de acá arriba, la aplasto de acá, se estira para los costados, porque el área tiene que permanecer constante. ¿Se entiende esa idea? Eso va a valer siempre, no solo para la distribución normal, eso vale siempre para cualquier función de densidad continua. Bueno, ahora veamos esta otra situación en donde tenemos los dos parámetros diferentes, tanto la media como el desvío estándar. Entonces esta distribución que está acá tiene una media más chica que esta, y al estar los valores más concentrados alrededor de la media, su desvío estándar es menor, o sea tiene media más chica y menor desvío estándar que esta otra que está aquí. Esta tiene más desvío estándar, o sea los datos están más dispersos alrededor de la media, y su media está representada aquí por mu2. Bueno, les vuelvo a recargar, este es un concepto muy importante, el que está ahí, lo vamos a remarcar. El área bajo una densidad de probabilidad siempre es 1. Bueno, esta distribución tiene ciertas propiedades que a nosotros nos interesa que ustedes sepan. Una de ellas, que es la primera, que está acá, ya la hemos mencionado. O sea, es simétrica respecto a la media.
¿Qué quiere decir eso? Que el área bajo la curva a la izquierda y a la derecha son iguales. Y si el área total es 1 y la media divide en dos mitades exactas, quiere decir que el área a la derecha vale 1/2 o 0,5 y el área hacia la izquierda de la media también vale 1/2 o 0,5. Cuando está el valor más frecuente, que se llama la moda. La moda o el valor más frecuente siempre va a coincidir con x igual a mu. ¿Por qué? Porque allí ocurre el máximo de la curva. Otra propiedad que tiene, que es muy importante, es que es asintótica. ¿Qué quiere decir que sea asintótica? A ver, miremos el dibujo. Fíjense que la curva va cayendo hacia la derecha, va cayendo hacia la izquierda y se va acercando al eje X, pero jamás lo llega a cruzar al eje X. O sea que tiene una asíntota, nunca llega al valor de y igual a 0, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces esta función de densidad siempre va a estar definida entre menos infinito e infinito, porque nunca toca al eje X. ¿Qué otra característica tiene? Bueno, sus puntos de inflexión están en mu más o menos sigma. Y acá hay tres características que son bien importantes porque vamos a ver más adelante otras distribuciones que tienen forma de campana, pero que no son distribuciones normales. Acá tiene que quedarles claro un concepto. No toda distribución con forma de campana es una distribución normal. ¿Qué condición se tiene que dar para que una distribución con forma de campana sea una distribución normal? Bueno, estas tres que están acá. O sea que entre la media y el punto de inflexión, que es sigma, el área comprendida entre esos dos puntos es 0,66. O lo que es lo mismo que decir que el 66% de los datos de la población que está representada por esta distribución de probabilidad no se aleja de la media más de un desvío estándar. Otra característica que tiene es que entre la media y 2 veces el valor hasta el punto de inflexión, que es el desvío estándar, o sea, a ver, los vamos a dibujar más o menos para ver, mu más o menos un desvío estándar sería más o menos por acá. O sea, en esta región que está entre la media y el punto de inflexión, que es un desvío estándar, en esta región está el valor de área es 0,66. O lo que es lo mismo decir que el 66% de la población no se aleja de la media en más de un desvío estándar. Ahora, ¿dónde estaría representado? Y vamos a dibujar dos desvíos estándares. Bueno, dos desvíos estándares es aproximadamente ahí, ubicado ahí. Bueno, el área bajo la curva entre la media y dos desvíos estándares por arriba de la media y dos desvíos estándares por debajo de la media, el área bajo la curva entre esos dos valores es 0,95. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Quiere decir que de la media a dos desvíos estándares va a estar el 95% de los datos de esa población. O sea, si se fijan en lo que esto implica, es que en un conjunto de datos que tiene una distribución normal,
El 95% de los datos van a estar comprendidos entre la media y dos desvíos estándares por arriba de la media y dos desvíos estándares por debajo de la media. Vamos a ver ahora el caso de tres desvíos estándares. Vamos a borrar aquí y vamos a tres desvíos estándares. Tres desvíos estándares ya es, en esta distribución, alejarse muchísimo, mucho de la media. O sea, es posicionarse en esta zona de la curva. Bueno, el área comprendida entre la media y tres desvíos estándares por arriba y tres desvíos estándares por abajo es 0,99. O sea que el 99% de la población representada por esta curva no se va a alejar más allá de tres desvíos estándares de la media. Y esto lo que nos está queriendo decir es que valores más allá de tres desvíos estándares por arriba o tres desvíos estándares por abajo es casi imposible que ocurran. No es que no van a suceder, pueden llegar a suceder, pero va a ser casi imposible que lo lleguemos a. Entonces, sigamos, chicos. Estábamos viendo el parámetro mu. Me está preguntando si es parámetro de alejamiento. No, el parámetro mu es el parámetro de posición o de centralización. Y el parámetro sigma es el parámetro de dispersión. Bueno, sigamos entonces con la distribución normal. Bueno, ¿para qué nosotros usamos la distribución normal? Bueno, la usamos para calcular probabilidades debajo de la curva. Y el concepto de probabilidad o de cálculo de probabilidad debajo de la curva de la distribución normal es el mismo que vimos en las clases de variables aleatorias. O sea que si yo quiero la probabilidad de obtener valores entre un valor de x y otro valor de x, pueden estar posicionados en cualquier lugar de la curva. Bueno, esa probabilidad es el área bajo la curva y esa área es la integral entre x1 y x2 de la f de x, que es esta, la f de x, por dx. Como ven, no es una integral que sea muy fácil de resolver para encontrar estos valores. Pero nosotros no vamos a resolver esas integrales. Nosotros lo que vamos a usar son tablas de la distribución normal que ya tienen resuelta la integral. O sea que lo que nosotros vamos a hacer es aprender a trabajar con la tabla para encontrar los valores de probabilidad que nosotros necesitamos. Entonces, si nosotros la escribimos, esa probabilidad es esa integral que está ahí. Bueno, esas integrales, como les decía, están tabuladas. Pero ¿qué problema hay con una distribución normal? Los valores de x pueden tomar cualquier valor. Hay infinitos valores de x. Hay valores de x que representan pesos de persona, o sea, estarían expresados en kilos. Hay valores de x que representan los micrones que mide una bacteria, por ejemplo. Hay otros valores de x que representan pH, o sea, hay infinitos valores de x, tanto como números reales hay, y se imaginan que no se pueden construir infinitas tablas para infinitos valores de x. Entonces, para poder calcular las probabilidades es que se ha creado, digamos, un tipo de variable normal muy particular que se llama la distribución normal estándar. La distribución normal estándar. La distribución normal estándar, ¿qué característica tiene? Es que su media vale 0 y la varianza vale 1.
Y a esa no la llamamos como X, sino la llamamos con la letra Z. O sea, cuando nosotros decimos Z y no X, nos estamos refiriendo a esa distribución normal estándar que sabemos que tiene mu 0 y sigma 1. La que está tabulada, ustedes van a tener tienen el archivo de las tablas de la distribución normal estándar. Es esta tabla que tiene valores negativos y positivos. El uso de esta tabla lo vamos a ver en la clase de mañana. Y esta distribución corresponde a Z. ¿Ven? Acá dice Z, no dice X. O sea, esta distribución normal que está tabulada tiene media 0, nos está diciendo ahí. Y bueno, y sigma vale 1, que ya lo sabemos porque nos dice que está trabajando con Z. Entonces, esa tabla es la que nosotros vamos a usar siempre para calcular probabilidad. Ahora, si mu vale Z y sigma, si mu vale 0 y sigma vale 1, bueno, la función de densidad de esa Z queda expresada de esa forma. Y en esa variable Z, los puntos de inflexión están en más o menos 1. Y los valores de X que son menores a la media son negativos y los mayores son positivos. Entonces, si miramos la tabla de la distribución normal estándar, van a ver que tiene una página que tiene valores negativos que corresponde a áreas por debajo de la media, que en este caso es 0, y una página que tiene acá en esta columna valores positivos, o sea que corresponde a valores que están por arriba de la media de la distribución Z. Bueno, con esa tabla vamos a trabajar mañana para ver cómo se buscan las probabilidades.